¿Qué tal mis matemáticos? ¿Cómo están? Los invito a revisar el tema sobre la aplicación de la ecuación de la recta en estudios de crecimiento poblacional. Veamos, estudio de crecimiento poblacional, ecuación de la recta y límite. ¿Sí? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿Ok? Veamos entonces. Primero que nada tenemos una tabla respecto a la tasa de crecimiento intercensal. Podemos observar pues los censos que se han dado, la población en cada uno de esos años y el porcentaje de cada tasa, ¿no? En esta tablita que estamos observando. Crecimiento poblacional. Desde 1950 la población del Ecuador se ha incrementado más de 4 veces. Para el 2010 en el país se registraron 14.483.499 habitantes. Sin embargo, se evidencia una reducción del ritmo de crecimiento entre los censos de 1950 y 1962. El crecimiento fue de 2.96%, mientras que en el censo del 2001 y el de 2010 el crecimiento fue de 1.95%. Según los datos del INEC, se puede observar que el mayor crecimiento poblacional ocurre en las zonas urbanas. Esto se puede dar por varios factores, tales como un mayor acceso a la educación, a la salud y al empleo. Normalmente esto ocurre en las metrópolis. Bueno, en este caso, pues a nivel de Ecuador, la ciudad de Guayaquil es el principal motor económico y por ende la gente pues migra hacia esta zona bastante importante del país. Entonces, con base en la información de la tabla de crecimiento intercensal o tabla 2, se realizarán los siguientes estudios y análisis matemáticos. Tenemos nuestra tabla y lo primero que nos indica es lo siguiente, ¿no? Identificar el crecimiento de la población entre los años 2001 y 2010 según la tabla 2. Entonces, si nosotros observamos, nos pide identificar. Entonces, aquí tenemos el año 2001. La población es de 12.156.608 habitantes. La tasa de incremento es de 2,05%. Para el 2010, la población es de 14.483.499. La tasa de crecimiento fue del 1,95%. Entonces, eso es lo que nos pide identificar y aquí ya lo hemos desglosado en esta tabla, ¿no? Lo hemos separado. Eso sería el primer punto. Luego nos dice determinar la función de la recta de crecimiento de población entre estos dos años y grafica dicha función. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a determinar la función de la recta, ¿verdad? Y luego la vamos a graficar. ¿De dónde sale esta información? De esta primera parte, que sería pues entre el año 2001 y el año 2010. Entonces, recordemos que se requieren al menos dos puntos, P sub n, X sub n, Y sub n, referenciales para determinar una recta de la forma y igual mx más b en el plano cartesiano. Entonces, para determinar una recta en el plano cartesiano, al menos necesitamos dos puntos para poder hacer su gráfico y poder hallar su ecuación. Entonces, los pares ordenados serían, para el primer caso, el año 2001 y la población estimada en ese año. En el año 2010 sería pues nuestro siguiente par ordenado junto con la población para ese año, que en este caso pues lo podemos observar en la parte derecha de sus pantallas, ¿no? Entonces el primer punto sería abscisa 2001 ordenada 12.156.608. El par ordenado 2 sería 2010 para abscisa y para ordenada 14.483.499. Eso vamos a necesitar para realizar pues la determinación de la función de la recta. Ahora bien,
Una ecuación de la recta de la forma y igual mx más b está estructurada por m, que es la pendiente. X, en este caso, sería la variable independiente, y o y, la variable dependiente, y literal b, pues un valor constante. ¿Ok? Entonces, la ecuación que nosotros vamos a determinar tiene esta forma, y igual a mx más b. ¿Ok? Entonces, como dije hace un momento, vamos a valernos pues, de los pares ordenados que los hemos analizado en el primer punto con respecto a los años en que se dieron los censos y la población. ¿Ok? Ahora, la función de la recta de crecimiento. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, aquí tenemos los pares ordenados que ya se refirió hace un momento, de dónde los obtuvimos. Y para hacer pues este proceso matemático, lo primero que tenemos que puntualizar es la ecuación de la pendiente y la ecuación de la recta. Si usted observa, la pendiente se representa con la letra m y es igual pues a estos dos valores predeterminados entre el desnivel y el corrimiento, ¿no? Entonces y sub 2 menos y sub 1 y para el corrimiento x sub 2 menos x sub 1. ¿Ok? Algunos le llaman a la parte superior delta y a la parte inferior delta x. Eso no hay mayor inconveniente. Ahora, m, esta letrita m, también se encuentra en la ecuación de la recta. Si yo reemplazo su igualdad, ¿sí? Nos va a quedar una fórmula general para poder ejecutar la función de la recta de crecimiento. Entonces nos quedaría algo así. ¿Ok? Entonces aquí hemos reemplazado el valor de m, que sería la ecuación de la pendiente. ¿Ok? Ahora, los valores que nosotros vamos a utilizar para y sub 2 y y sub 1 y para x sub 2 y x sub 1 son los que hemos determinado como pares ordenados. En este caso, x sub 1 sería 2001, y sub 1 sería 12.156.608, x sub 2 sería 2010 y y sub 2 sería 14.483.499. ¿Ok? Entonces eso lo reemplazamos aquí en esta ecuación. ¿Ok? Entonces nos quedaría lo siguiente. Respetando la fórmula general, y es un valor determinado, menos y sub 1, ya lo habíamos establecido, 12.156.608 del par ordenado. Para y sub 2, 14.483.499, menos el valor correspondiente para y sub 1, ¿no? Y en el caso de los años, para x sub 2 sería 2010 y para x sub 1 sería 2001, ¿no? Todo eso multiplicado por x, que es un valor determinado, menos el año 2001 que corresponde a x sub 1. Entonces todo esto que yo he reemplazado aquí, estos números, básicamente son el punto 1 y el punto 2, ¿no? En el mismo orden. Por esa razón tú puedes observar aquí y sub 2, y sub 1, x sub 2, x sub 1. Entonces ese orden hemos respetado en esta ecuación. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros hacemos las operaciones del caso, ¿ya? Tenemos lo siguiente, ¿no? En la primera parte no hay mayor resolución, pero sí tenemos una diferencia entre estas dos cantidades, la cual nos dio 2.326.891. Y la diferencia entre 2010 y 2001 nos dio 9. ¿Ok? En la agrupación de x menos 2001 todavía pues no hacemos nada, ¿no? Ahora, previamente vamos a resolver esta división, porque aquí tenemos una división en esta fracción, ¿no? Entre 2.326.891 y 9. Nos quedaría lo siguiente, ¿no? La división resultante será 258.543,44. ¿Ok? Ahora, antes de resolver, ¿no? La parte de la multiplicación y continuar pues con el desarrollo de la recta de crecimiento, vamos a hacer un ajuste con los decimales, ¿no? Vamos a truncarlos y vamos a trabajar con la parte entera. Esto no afecta en nada al ejercicio, ya que recuerden que en estadística pues normalmente se hacen estimaciones y eso es lo que estamos procurando explicar
en esta parte pues, de la función de la recta de crecimiento. Entonces hacemos el ajuste respectivo y posteriormente hacemos la resolución del caso, ¿no? Eliminamos paréntesis y luego multiplicamos. En este caso, 258.543 lo multiplicamos por X, ¿ok? Y por menos 2001 nos quedará aplicando la propiedad distributiva 517.344.543. ¿Ok? Luego hacemos transposición de términos, despejando la variable y, ¿sí? Todo lo que resta, en este caso pasa a sumar. Tenemos aquí dos valores constantes y tenemos aquí el coeficiente de x y la variable x. Haciendo la reducción de términos semejantes, nos quedaría la siguiente ecuación de la recta o la función, que es lo que nos han pedido, donde y es igual a 258.543x menos 505.187.935. Entonces aquí tenemos nosotros la ecuación mx más b, en este caso pues aquí es negativo, eso no afecta en nada al ejercicio. Entonces esta sería pues nuestra función para el caso pues del planteamiento que nos hicieron en el tema número 2. Ahora bien, nos piden la gráfica de la función de la recta de crecimiento. Recuerda que para graficar una recta en el plano se requieren por lo menos 2 puntos, ya tenemos los puntos predeterminados. Sabemos que salió pues, de la tasa de crecimiento intercensal para el año 2001 y 2010 y procedemos pues, a graficarla en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces tenemos los habitantes para el eje de las coordenadas y para las abscisas los años. Hacemos la relación en los puntos correspondientes y luego trazamos la recta respectiva. Entonces, en este caso, la recta que nosotros hemos determinado de acuerdo pues a lo que nos han solicitado, ¿no? Entonces esa recta la puedo representar con la ecuación de la función lineal obtenida en el literal anterior, ¿ok? Entonces eso sería en cuanto pues a la temática del segundo punto, ¿no? Ahora, como punto 3 nos dice, una vez determinada la función, nos piden indicar el límite de población que se estima para el año 2050 y, posteriormente, compáralo con los datos expuestos en la tabla, crecimiento poblacional y sus repercusiones en la disponibilidad de los recursos naturales. Esta información se encuentra en la página 9 del documento Libro Rojo, semana 8. Ya, aquí no nos vamos a hacer lío porque yo ya se los voy a facilitar y la tabla que hace referencia de la página 9 del Libro Rojo semana 8 es este cuadro que ustedes acaban de observar. ¿Ok? Con este cuadro nosotros vamos a trabajar. Ahora, recuerda que nosotros ya tenemos una función y esa función también la vamos a emplear en el tema 3, ¿no? Recuerda que en el punto 2 encontramos pues la función determinada y la gráfica. Veamos entonces, para el año 2050 significa que yo voy a analizar, ¿verdad?, este valor en el eje de las abscisas, ¿no? Recuerda que estos gráficos, al menos los estadísticos, se relacionan mucho con el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. Entonces, vamos a trabajar con el año 2050 y aquí pues el cuadro de estadístico del INEC nos ha dado pues un valor de 23.377.412 habitantes, ¿no? Esa es la proyección para el año 2050 de ellos, ¿no? Sin embargo, como nos pide la estimación límite en el 2050 a partir de nuestra función, entonces x será 2050, ¿ok? Luego recordemos la función que ya obtuvimos hace un momentito y vamos a evaluar la función en x con 2050. Reemplazamos el valor tal cual como lo podéis observar aquí. Hacemos la multiplicación del caso entre 258.543 por 2050. Eso nos quedará 530.013.150 menos 505.187.935. Entonces, nos dará una estimación límite de 24.825.215 habitantes.
Entonces, esa es la estimación límite para el año 2050 en base a lo que nos están pidiendo en el numeral 3. Ahora bien, nos piden que comparemos estos dos resultados. ¿Ok? Entonces, primero que nada, de acuerdo a la función, obtuvimos 24.825.215. Y en el caso del cuadro estadístico referencial del INEC, nos dice que es de 23.377.412. Entonces ahí podemos ver ya que hay una diferencia en cuanto a las cantidades, ¿no? En este caso, pues nosotros no podemos establecer si hay algún error, ya que recuerden que en estadística normalmente cuando se hacen proyecciones son estimaciones, ¿no? Entonces veamos a qué conclusión podemos llegar. Primero que nada, el valor con la función lineal, como lo dije hace un momento, nos dio 24.825.215 habitantes. Pero según el INEC es de 23.377.412 habitantes. ¿Ok? Según el análisis de la función, existe una diferencia poblacional de 1.447.803 habitantes, más que en los datos del INEC en la estimación límite para el año 2050. ¿Ok? Entonces ahí estamos comparando los resultados obtenidos. Ahora, en el punto 4 nos pide reflexionar y comentar en un párrafo la relación entre los dos valores encontrados. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que obtuvimos en su momento. Entonces podemos concluir lo siguiente, ¿no? Que de acuerdo al análisis de la función, existe una diferencia poblacional de 1.447.803 habitantes, más que en los datos del INEC en la estimación límite para el año 2050. Como conclusión, se sugiere emplear la función exponencial para precisar el crecimiento poblacional, ya que en el ejemplo que nosotros hemos realizado, se lo hizo con una función lineal afín. ¿Ok? Hasta ahí hemos indicado el numeral 4. En el numeral 5 dice lo siguiente. Determina gráfica y analíticamente si la función de crecimiento que encontraste, es decir, la que resolvimos en el ítem número 2, es continua en el año 2020, ¿ok? Entonces ahora ya no lo vamos a analizar para el 2050, sino para el 2020. En este caso, X o el valor que nosotros vamos a evaluar sería 2020, ¿no? Entonces la estimación de la población para ese año quedaría de la siguiente manera si evaluamos en X en nuestra función original, porque eso es lo que nos está indicando, ¿no? Entonces primero vamos a hacer la estimación y luego vamos a graficar y verificar si la función es continua hasta ese año. Entonces, reemplazando o evaluando 2020 en la función original, nos queda lo siguiente, ¿no? Entonces, 258.543 por 2020 nos quedará 522.256.860 menos 505.187.935. Resolviendo aquello, nos quedará que la población o la estimación de población en el 2020 es de 17.068.925. Por lo tanto, el par ordenado que nos va a servir a nosotros para poder hacer la proyección de esta gráfica y verificar si la función encontrada es continua, será el siguiente par ordenado. En el primer punto sería para el año 2020, que es el que acabamos de determinar en este momento, y el punto o par ordenado 4, en este caso sería para el año 2050, con el valor de la población obtenida en el ítem anterior, ¿no? Entonces, estos datos se han relacionado. Ahora, ¿cómo lo vemos en nuestra gráfica? Porque esa sería, pues, la segunda parte de esta pregunta, ¿no? Veamos. Entonces, determina si la gráfica de la función es continua en el año 2020. Entonces tenemos el crecimiento de la población, vamos a hacer nuestro gráfico. Recordemos entonces primero graficar algo importante, la recta que nos permitió a nosotros determinar la función de crecimiento. Entonces partimos pues desde el gráfico número 1 que realizamos pues en el ítem número 2. ¿Okay? Entonces esa es nuestra función original. Y luego lo que vamos a hacer es graficar
la recta entre el año 2001 y el año 2010, para luego analizar lo que ocurre hasta el año 2020. Entonces, como podemos observar, esa fue la gráfica que obtuvimos en un inicio, ¿ok? Ahí está el fragmento o la porción de recta que analizamos al inicio de la temática. Luego nos piden analizar hasta el año 2020, que eso ya lo obtuvimos hace un momentito. Obtuvimos que para el año 2020 la población es de 17.068.925. Entonces eso lo voy a graficar en el plano cartesiano. Entonces hago la relación del caso y me percato pues que puedo unir ese punto con el punto anterior para el año 2010. Entonces esa sería pues la gráfica al 2020. Entonces desde ya me percato que primero la recta de color rojo no es paralela a la recta de color verde, tampoco tiene algún tipo de inclinación, sin embargo tampoco puedo observar una alteración en la gráfica. Entonces tiene la misma dirección, el mismo sentido. Entonces ya puedo yo ahí anticipar que la función obtenida, que en este caso fue la función y igual a 258.543x menos 505.187.935, ya esta función es continua, ¿ok? Es continua porque no es paralela, la recta tiene la misma dirección y sentido con respecto a la primera que obtuvimos en el numeral número 2, ¿ok? En el numeral 2, perdón. Ahora, si quiero yo verificar o tener ya de una manera concreta si la proyección sigue siendo continua, lo puedo hacer hasta el año 2050 sin ningún problema. Entonces el siguiente par ordenado pues sería 2050 hasta que nos dio 24.825.215, ¿no? Estos dos valores ya los obtuvimos previamente en el transcurso del desarrollo pues de esta explicación de la ecuación de la recta. Entonces, si yo grafico el par ordenado, ¿ok? Me percato de lo siguiente, de dónde a dónde va la gráfica y la proyección anterior desde el año 2020. Entonces veo que tiene tendencia creciente y también se proyecta de forma continua, ¿no? Entonces puedo observar que todo el fenómeno del crecimiento poblacional que se ha dado durante todos estos censos y con la proyección hasta el 2050 es de manera continua y creciente, ¿ok? Entonces ahí tendríamos nosotros pues la recta general y la función que representa toda la recta, ¿no? Que básicamente es la que encontramos en el literal número 2, ¿no? De la explicación de esto, ¿no? Entonces en ese sentido pues esto es lo que tenía preparado para ustedes. Espero que sea de su ayuda y que puedan elaborar pues las actividades relacionadas a este tema, ¿sí? Interesante, ¿verdad? Por lo tanto, hazlo por tu cuenta, te dejo aquí un ejercicio para que tú lo resuelvas. Te pide exactamente lo mismo.